Bienvenidos a La Entrevista, este espacio que es para ustedes, en donde hablamos de lo que se nos ocurre. Y hoy tenemos un invitado de honor, de hecho estaba yo en su espacio, a José Sentíes Nieto, nieto de un extraordinario notario público, quien por cierto era primo de mi madre, hijo de José Sentíes Laborde, un maravilloso notario y mucho mejor amigo, con quien comparto la pasión por los caballos. Y hoy tenemos a este hombre, también con quien comparto la pasión por los caballos, un gran artista, pero antes fue un abogado importante. Platícanos un poquito qué fue lo que pasó en todo este tema. Fer, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por tu visita aquí al estudio. Esta es tu casa, es un gran honor para mí. Pues bueno, creo que el tema de haber sido abogado fue un tema más bien circunstancial. Mi vocación estuvo siempre muy ligada a las artes, aunque, como creo que le sucede a muchas personas, no supe cómo materializarla en un inicio. Y bueno, pues como tú bien señalas, con familia de abogados, con todo el entorno dedicado a esta profesión, pues decidí de inicio posponer un poco estas aspiraciones artísticas y meterme de lleno al estudio del derecho. Y seguramente al principio no ganabas el dinero en la pintura que ganabas como abogado, porque ya nos platicabas, pero estabas en un momento muy especial de tu carrera, en el cual, bueno, pues te iba muy bien, ¿no es así? Así es. Al principio como abogado tampoco ganaba, ¿eh? No vayas a pensar que, ¿no? que el principio de la carrera, bueno, pues es la de un pasante como cualquier otro, pero sí, en efecto, al final de mi carrera tenía una firma establecida con clientes, con muchos juicios en curso, que tomé la decisión de cerrar, ¿no? De ir poco a poco. Una gran decisión de vida. Sí, señor. Sí, un cambio a mi forma de vivir y sobre todo a mi forma de ver la vida. Yo empecé en el área del comercio exterior. Yo viví en algunos países fuera de México, estuve por Europa. Me fui a Europa en un barco de carga de transportación marítima mexicana y entonces ahí tuve mucho contacto con todo este movimiento de contenedores, de puertos mercantes, carga-descarga. Y me apasionó, siempre me han gustado mucho los idiomas, las culturas extranjeras. Y dentro del derecho elegí el área del comercio exterior. Entré a una agencia aduanal, a un área bastante reducida. Fui creciendo hasta que formé la dirección jurídica de esa agencia y así es como me especialicé, ¿no? En un área muy concreta del derecho, que es el comercio exterior y el derecho de aduanas. Había siempre en mí esta insatisfacción profunda, esta sensación de falta, ¿no? de un gran vacío existencial, una inconformidad con lo que estaba haciendo. Y pues en procesos terapéuticos de autoconocimiento fui descubriendo que mi vocación era otra. Fui descubriendo además que el arte era también un medio de vida que se podía hacer de manera profesional y empecé a pintar paralelamente al ejercicio, ¿no? Bueno, tú has tenido éxito como pintor, pero la gran mayoría de la gente que está dedicada al arte en este momento, bueno, le está yendo muy mal, porque además, curiosamente y paradójicamente, diría yo, en un gobierno de izquierda, la cultura ha sido hecha a un lado, cosa que me extraña, sabiendo que el presidente es un hombre que aprecia la cultura. Entonces, bueno, tú eres de los que les ha ido bien porque tienes muy buenas relaciones, además, evidentemente, es muy talentoso, pero hay otros muy talentosos, cantantes, músicos de diferentes cosas, poetas, artistas, no se diga aquellos que se presentan en público, ¿no? Y por supuesto, los pintores, pues hombre, poca gente compra ya pintura, ¿no? Bueno, creo que el arte es una carrera de resistencia, ¿no? Es una carrera de largo alcance.
Y si la definición de éxito de un artista es el éxito económico o la fama, pues va por mal camino, porque son muy efímeras esas situaciones, ¿no? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces tenemos esta solvencia económica, a veces no hay nada, ¿no? A eso quería yo ir. Evidentemente, como abogado, económicamente, pues son dos posiciones distintas a la de pintor, ¿no? Pero el cambio es muy importante. Jean-Paul Sartre decía que fuimos arrojados al mundo, ¿no? Por eso este vacío existencial, y que tenía que haber algo que nos contuviera, ¿no? Y este contenedor en muchos casos era la religión, en otros casos pueden ser las artes o puede ser otro tipo de filosofía, ¿no? En tu caso básicamente fue la pintura, pero también tuviste una experiencia espiritual importante. ¿Me la platicas? Bueno, sí es una experiencia transformadora de vida, creo que es un cambio, ¿no? En la manera de ver las cosas. Pues está esta parte, como tú bien mencionas, ¿no? de Sartre, en donde el hombre en sociedad, en el mundo, si se dedica exclusivamente a la satisfacción de sus necesidades personales, de sus necesidades económicas, sociales y materiales, que son terriblemente básicas, a veces insulsas, ¿no? No llega uno a alcanzar esta trascendencia, ¿no? A la que somos todos llamados, creo, como seres humanos. Y cuando uno tiene esta capacidad regalada de voltear hacia otros lugares y de percibir que hay una trascendencia aún más allá, el sentido de vida cambia. ¿Cómo lo descubriste? Porque tú me dijiste, cuando charlamos en casa hace unas semanas, te dije, otro día me la platicas. Sí. ¿No? Tuviste, hay un libro de William James que se llama Variedad de experiencias religiosas, extraordinario, ¿no? Pero tú tuviste una experiencia espiritual fuerte o religiosa fuerte. ¿Qué te pasó? Sí, bueno, tuve una experiencia pues, muy personal, pero en esencia tuve la oportunidad de hacer lo que se llama una confrontación personal muy fuerte, una visión de mi propia vida, y pude darme cuenta de la total fragilidad de mi persona y de toda esta serie de cosas que había yo vivido de manera equivocada, ¿no? ¿Tuviste un accidente o algo por el estilo? No, fue un ejercicio, pudiéramos llamarlo de confesión, quizás, como se llama en algunas religiones, de catarsis, ¿no? Exactamente, en donde pude ver con mucha claridad lo que había sido mi vida, y creo que llegué a ese punto de humildad, ¿no? En donde dije, pues necesito la ayuda de algo más, ¿no? Y en ese momento pude acceder a esta otra realidad, que es la realidad del espíritu. Ok, y además a una realidad religiosa. Después, sí, primero tuve esta experiencia espiritual muy grande, y después dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Hay gente que tiene esta experiencia, por ejemplo, algunos de los astronautas que viajaron a la Luna, que eran masones, ¿no? Su experiencia espiritual fue enorme, ¿no? Pero no se acercaron a ninguna religión. Otros cerca de la muerte, a veces por el miedo al nihilismo, ¿no? A que no haya nada, se acercan a alguna religión. Otros, bueno, pues porque fueron educados, ¿no? Los que somos agnósticos, nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, bueno, no somos ni más malos ni más buenos, ¿no? Pero ni menos espirituales. Pero un hombre como tú, de pronto cercano a una religión, además de la religión del arte, ¿no? Que también con el cual te religas con el universo 100%. entero, ¿no? Me llamó la atención. ¿Qué has hecho de pintura, José?
Platícame. De pintura tengo como dos grandes vertientes. Una es este amor y esta pasión por la academia, este deseo de lograr ser un pintor de oficio, de ser un pintor. En ser pintor de oficio has hecho muchos retratos. Sí, es correcto, exactamente. Sí, en esta búsqueda precisamente de la pintura como técnica y esta profunda cercanía que siento con la búsqueda humana, he ido trabajando mucho en pintura figurativa, como muy bien lo señalas, en pintura de retrato, y buscando siempre descubrir esta genialidad de la naturaleza que pues simplemente está ahí para ser descubierta. Para ser descubierta para gente que tiene el talento en diferentes artes, ¿no? En tu caso, la pintura. Yo alguna vez intenté pintar, le dije a una prima mía, Cristina Elguero, le dije, oye, enséñame a pintar. Y yo quería pintar mi poesía. Y bueno, me enseñó lo que es el esgrafiado, es decir, escribir mi poesía sobre diferentes cosas, que apareciera en el fondo un color distinto. Me dijo, Fer, dedícate a hacer poesía, dedícate a tus negocios, dedícate a tus caballos, olvídate de esto. Dije, tienes razón, hay gente ambidiestra, yo soy ambitorpe, entonces yo la verdad admiro a los pintores. A mí nomás no se me dio nunca, sí lo intenté como he intentado muchas cosas en la vida, y la verdad es que lo admiro. Tú tienes una capacidad, hace probablemente, no sé, más de 10 años, yo creo me regalaste un lápiz, un caballo. Yo creo que 20. O 20 sí. años, no sé, bellísimo, un caballo bellísimo que tuve en donde tenemos los caballos hasta hace poco y me lo bajé a México, para que estuviera mejor cuidado. Y de pronto me encuentro esto que me recuerda cosas como los automóviles de carreras. ¿De qué se trata? Fíjate, Fer, es muy interesante. Estoy iniciando un nuevo proyecto que es una galería de autor. Esto de manera conjunta o asociada con esta galería de automóviles clásicos y deportivos que se llama Mulsanne, Altavista. Altavista y Avenida Revolución. Exactamente. De los coches baratos. De los coches accesibles, ¿no? Exacto, de primera necesidad. Sí, exacto. ¿No? Y aquí, pues, la idea es un poco encontrar esta pintura. Justamente esta es una pintura de oficio con toda esta historia del diseño tan grande que ha existido en los grandes emblemas de los automóviles deportivos y clásicos, ¿no? Ferrari es un ícono. Es un ícono. Los autos, además de los morfotipos o logotipos, como mucha gente le dice, ¿no? Exacto. De los autos, me parece que es una figura además con un gusto particular que tenemos por los caballos, pues se me hace una cosa maravillosa. Sí, aquí se conjunta un poco todo, ¿no? Y además, cuando uno hace un análisis reticular de este tipo de diseños, que bueno, este es un logotipo de este tamaño, ¿no? Lo amplié con unos macrolentes y demás para entrar a todo el detalle, pero la cantidad de pensamiento, de geometría, de análisis constructivo que hay en un pequeño logosímbolo como este es impresionante. Me llama mucho la atención el cuadro que hay justo detrás de ti, que es el ojo de un caballo. Sí. Y me recuerda mucho algo sobre lo que ya habíamos charlado, que tiene que ver con el número áureo, con la geometría sagrada. Y José Sentíes está pintando con geometría sagrada. Explícamelo. Sí. Explícanos, porque bueno, yo conozco un poco el tema, pero no sé el público si conozca acerca de esto, ¿no? Sí, son principios básicos de la creación artística, son lo que yo llamo fundamentos o principios del diseño. Y básicamente esto que se llama geometría sagrada es un poco el descubrimiento de cómo funciona la naturaleza en la construcción de sus formas, ¿no? No sé si te ha pasado que tú ves algo, una pintura, un mueble, una escultura y dices,
qué bien hecha está, qué perfecta es. Y te preguntan por qué y dices, pues porque sí, ¿no? No sé por qué. Y lo que sucede es que desde tiempos pues, muy antiguos, desde la Grecia clásica, el Partenón, la Roma antigua, pues se tiene ya un conocimiento de que existen patrones fijos, repetitivos y constantes, no solo en la naturaleza, sino en todo el universo. Estamos hablando de fractales. De Fibonacci, ¿no? De secuencias, de espirales, de proporciones áureas, progresivas. Bueno, las proporciones áureas es una proporción que se llama sagrada, sí, ¿no? Que viene del número pi y que se repite en toda la naturaleza. Así es. Que es impresionante, ¿no? Pitágoras por ahí empezó a escudriñar la existencia de Dios a través precisamente de la geometría y de los números, en fin, ¿no? Claro, el mismo Abraham, por ejemplo, habla de cuando empieza a descubrir, ¿no? Esta relación con una divinidad, pues lo hace a través de la observación y del diálogo con la naturaleza y de adentrarse en el misterio que le rodea, ¿no? Y así empieza a entrar, ¿no? A este mundo. Y lo que hace la geometría sagrada es ponerle un marco teórico que nos permite comprender, ¿no? Como toda la ciencia que nos da una metodología para comprender lo que vemos y vivimos de una manera accesible a nosotros, ¿no? Eso hace la geometría sagrada al decir, oye, veo que este patrón se repite en una galaxia, en un caracol, en un girasol, en el botón de una rosa, en el ojo de un caballo, en el ojo de un, exactamente. Y entonces el filósofo se pregunta qué sucede, qué es lo que estas entidades tan divergentes tienen en común, ¿no? Empieza a teorizar y encuentra una fórmula para describir estas realidades, ¿no? Entonces es la parte esotérica del pintor José Sentíes. Pues no sé si esotérica, pero... Sin duda no es exotérica. Es decir, bueno, no esotérica en el sentido de que no es a la vista, ¿no? De que no es evidente, de que hay que encontrar estas realidades detrás de las realidades, ¿no? Esta realidad a través del estudio. Cuando pintas, ¿qué haces? ¿Oyes música? ¿Bailas? Híjole. ¿Comes? Son tantas horas, ¿no? Que ahora tengo una gran ventaja que es toda esta cantidad de material que hay en audio. Entonces, oigo muchos audiolibros, escucho mucha noticia de actualidad, escucho temas que me interesan y trato de aprovechar un poco el tiempo así. Me acordé ahorita de estas personas que se denominaban lectrices, ¿no? Claro. Que se contrataban por los artistas justamente para que les leyeran, ¿no? Sí, mientras Rodin esculpía. Exacto. O cualquiera pintaba, ¿no? Sí, me acordé también de esta misma actividad en las fábricas de puros en La Habana, ¿no? Claro. Ponían a leer novela y los torcedores, o generalmente señoras, mujeres, torciendo los puros, y les leían a veces tan repetidamente una novela que pues por eso surgieron anillas como Romeo y Julieta, ¿no? De ahí vienen justamente las anillas de los puros. Sí, ¿verdad? Es correcto. Los Romeo y Julieta, El Conde de Montecristo, ¿no? De estas novelas que se escuchaban repetidamente y bueno, pues dejaban el nombre a un puro, ¿no? Determinado. ¿Hacia dónde va José Sentíes con la pintura? Esta es una pregunta que me hago todos los días, ¿no? Cada vez que estoy parado atrás de un lienzo. Tiene que ver con esto que me preguntabas antes acerca de mi propia pintura. Te decía que tengo este lenguaje figurativo, pero la pintura es mucho más que eso, ¿no? De hecho, con todo respeto, la persona que te desmotivó a pintar no tenía un gran conocimiento o no estaba viendo el todo, porque hoy el arte, y en especial el arte contemporáneo, no se trata de esto, no se trata de tener una capacidad técnica destacada o una gran mano. Me motivó a seguir escribiendo, ya sé. Lo pasó para otro lado, exacto. Pero mucho del arte que tiene que ver, mucho del arte actual tiene que ver con olvidarse de estas cosas, con entrar
al mundo de lo experimental, a ver la pintura como un proceso, como un accidente, como una reflexión, como una intuición. Sí, el arte no puede ser concebido de manera que lo contengas en nada. El arte tiene que expresarse y esta expresión puede ser universal. Es correcto. ¿Qué dice de tu expresión tu papá? ¿Le gustó la idea? Pues creo que al principio le cayó un poco en choque, pero... En el hígado, como decimos. Pues puede ser. Pero bueno, ya son muchos años que llevo dedicado de lleno al arte y creo que es una fuente de gusto para él. Creo que sí es. Muy bien. Oye, a ver, cuando José Sentíes está frente a un lienzo en blanco, llega con una idea y a veces la cambia. ¿Qué pasa? Ese es un momento mágico, ¿no? O concibes, yo por ejemplo cuando hago una poesía así, estoy ya con la idea de algo, o la emoción, el sentimiento, en fin, y a veces la expreso, pero a veces me pasa otra cosa. ¿Qué pasa en un pintor? Siempre creo que hay un objetivo, una idea, y nunca se lleva a cabo de manera fidedigna. No como la habías preconcebido. No, siempre hay procesos y momentos que van moldeando, ¿no? Pintar es un diálogo. Una cosa es lo que yo le digo al soporte y otra cosa es lo que el soporte me pide o me dice, ¿no? Cuando somos exageradamente rígidos y academicistas y fotorrealistas, por decirlo así, vemos esto como un problema a vencer, ¿no? Como un obstáculo de decir, tengo que llegar a la perfección, ¿no? Que yo concibo en este trabajo. Pero cuando entramos a esta universalidad del arte de la que tú bien hablas, nos damos cuenta de que el verdadero arte está en esos pequeños accidentes y en esos pequeños cambios de dirección que van llevando la obra hacia un lugar nuevo, y incluso que para sean el artista. accidentes o sean precisamente la chispa del artista que brota en ese momento, que es casi mágico. Pues yo creo que pueden ser las dos. Creo que esas chispas de las que tú hablas son bien pocas, ¿no? Son estos momentos fugaces, indescriptibles. Fugaces por necesidad, pero yo creo que forman parte de lo que a final del día tiene que ver con la genialidad. Sí, se dan, sí. Cuando se dan hay que aprovecharlos, hay que darlo todo en ese momento, ¿no? ¿Con qué pintores te identificas? No de que se parezcan a tu arte o que tú quieras emular, sino ¿qué pintores te gustan? Pues me gustan mucho pintores de muy distintas épocas y creo que hay que hacer una distinción importante y es, una cosa es un gran pintor y otra cosa es un gran artista. Y han habido personajes en la historia que conjuntan las dos cosas, ¿no? Que Dalí, Picasso, que son conocidos por toda la locura, ¿no? Además del arte maravilloso. Exacto, además del oficio, ¿no? Y muchos mexicanos, naturalmente. Muchos mexicanos, ¿no? Velázquez es, creo que indiscutiblemente el pintor de pintores, ¿no? Hay quien dice que después de Velázquez no se ha pintado, ¿no? No ha habido otra forma de hacer arte. ¿Y con cuál te identificas más? Es una pregunta compleja que creo que hay que buscar justamente ir dejando de lado esas y si no muletas. Es con la pintura, con la locura, ¿con quién te identificas? Pues, híjole, pues haber tenido épocas en mi vida en las que me identifico con Caravaggio, ¿no? Todo impulsividad de vida y demás, ¿no? Con Van Gogh también, en toda esta parte como... de soledad, depresión, introspección. Introspección, exactamente, ¿no? No sabía cómo decirlo, pero esta parte en donde te quedas hacia adentro más que hacia afuera, ¿no? Me identifico mucho, por ejemplo, con Joaquín Clausel, que fue abogado también, ¿no? Y
cambia, ¿no? Y es el primer impresionista mexicano, tiene esta posibilidad de irse a Europa y colabora con Émile Zola como escritor, pues siendo abogado, y con Pizarro y con muchos otros impresionistas, ¿no? Entonces, me identifico también con Paul Gauguin precisamente porque él pues, también fue corredor, ¿no? De bolsa y también decidió, ¿no? dedicarse a la pintura. Kandinsky fue abogado también. Entonces, creo que en la vida más que en la obra, estas personas que han tenido esta capacidad de hacer un cambio me inspiran profundamente. A ver, nos dice una primicia, este espacio pictórico. A ver, cuéntame brevemente, creo que no nos queda mucho tiempo, pero cuéntame de este espacio pictórico. Bueno, la idea es formar una galería de autor. El espacio es muy bello, es una casa antigua, protegida por el INAH, y tiene mucho jugo para ser galería. De hecho, su función oficial es la de ser galería de arte. Y estamos desarrollando esta idea de mezclar el arte de la pintura, ¿no? con el arte que existe en toda esta gama de diseñadores en los automóviles, ¿no? Bueno, Patricio, mi hijo, que tiene casi 5 años. Es un genio, Patricio. El día 16 de septiembre, nacionalista como su padre, 5 años. Es un apasionado de los autos, ¿no? Particularmente los autos deportivos y todo esto. Efectivamente, el diseño es formidable, ¿no? Además tiene muchas cosas, los escuchas. Ferrari, por ejemplo, tiene, se decía, creo que es falso, que tenía registrado el ruido del motor, ¿no? Pero bueno, es un característico, ¿no? Igual que Harley Davidson, las motos. Las motos, en fin. claro. Pero creo que es una buena idea, y es una buena idea además de acercar a compradores que tienen recursos suficientes también para comprar un auto de esta gama, de esta altísima gama, y que se acerquen también al arte, que ayuden a los artistas. Entonces, este es un espacio que piensas compartir con los artistas. En principio no, en principio es una galería de autor, es decir, que está diseñada para José Sentíes. Es correcto, pero por supuesto que veremos en adelante hacer colaboraciones con otros artistas invitados, ¿por qué no exposiciones colectivas, ¿no? En aras pues, de enriquecer un poco el contenido, ¿no? de la galería. Sí, claro, también eso es muy importante. Porque también los que vayamos, y aunque sea solo a mirar, porque no nos alcance para comprar una de tus obras de arte, ¿no? O sí, pero que también podamos ver lo de muchos otros, y que muchos otros muestren lo que hacen en un México que hoy está muy metido hacia adentro, en un mundo que está muy metido hacia adentro. Muy individualista, ¿no? Sí, que es trágico lo que nos está pasando entre pandemia, el materialismo, que ya venía desde antes. Claro. Hemos dejado a un lado aquellas cosas que digo que también son religiosas, ¿no? Sí, nos religan a la divinidad. Claro, que no tienen que ver con ninguna de las corrientes religiosas dogmáticas existentes, ¿no? Correcto. Pero que son religiosas. El arte nos acerca al espíritu, nos acerca a la creación, al creador del universo, acaso que haya solo uno. Exacto. Y sino al resto. Exacto. Sí, creo que una sociedad sin cultura es una sociedad encaminada a morir, ¿no? Condenada, desahuciada. Así es. Condenada a proyectos abyectos, condenada a la violencia. Sí, señor. A la drogadicción. A la drogadicción. Una sociedad condenada. Así es. Necesitamos la cultura. La necesitamos, y los efectos que produce son visibles, son palpables, ¿no? Tanto en aquel que se dedica o se esmera en crear algo, como en la persona que se beneficia, ¿no? de ese producto. Es muy importante lo que dices. Pues José, nos queda muy poquito tiempo. Yo quiero emplazarte a un par de cosas. La primera,
en mi beneficio que me invites a la primera muestra. Que Por vas a hacer en tu supuesto que galería. estás, pero como invitado de honor. Te agradezco mucho. Y la segunda, a que vayas a montar conmigo a caballo. ¿Vamos? Que nos metamos al bosque, que platiquemos, que filosofemos, ¿no? Que podamos acercar a la creación, cada quien desde su punto de vista, ¿no? A mí me gusta mucho discutir sobre religión y sobre política y sobre cosas. El fútbol no, pero a ver si alguien logra cambiar mi punto de vista, ¿no? A ver si alguien logra convencerme. En fin, ¿algo más que quieras agregar, José? Y querido Fer, pues nada más quisiera dejarte con mucho cariño un pequeño recuerdo de esta visita. Es justamente algo de mi obra no figurativa, ¿no? Es un proceso de obra abstracta que tiene que ver con deconstrucción, con ruptura de materiales y en este caso, bueno, ahorita de manera simbólica en una obra gráfica que ahorita firmamos. Josécito, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Fer, por la visita, por toda la atención. Te agradezco por la charla, te agradezco por esta maravilla de obra. Les agradezco a ustedes su presencia con nosotros este día. Espero que disfruten esta entrevista y que le saquemos jugo pensándola, ¿no? Si les gusta, por favor, no es suficiente con que le den like. Necesitamos que se suscriban a nuestro canal, porque esa es la manera en que podemos pues, empezar a promover otras muchas cosas, ¿no? Hablar sobre religiones, sobre política, sobre arte, hablar sobre las cosas que ustedes nos vayan proponiendo. José, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer. Es un honor. privilegio. El privilegio es mío.